El tema de hoy está centrado en el análisis de la relación entre una variable cuantitativa y otra cualitativa, y el énfasis lo vamos a poner en la T de student. Vamos a imaginar que tenemos dos variables, una variable y cualitativa, que es el género del sujeto, y una variable x cuantitativa, por ejemplo su peso, y que nos preguntamos si el peso depende del género. Vamos a imaginar que hemos tomado información, hemos tomado datos sobre 24 sujetos, 13 varones y 11 mujeres, y vamos a imaginar que la información la tenemos en esta tabla. Aquí está el género y aquí está el peso. El primer sujeto era un varón, pesaba 70 kilos, el sexto era una mujer, pesaba 56, y así hasta la 24, que era mujer y pesaba 50 kilos. ¿De qué hipótesis tenemos que partir? Pues ya sabemos que la hipótesis teórica es siempre la independencia. Partimos, por tanto, de que el peso es independiente del género y vamos a contrastarlo contra la alternativa de que el peso depende del género. ¿Cómo estudiamos si existe esa relación? Pues si hacemos el análisis y vemos que el peso medio o el peso mediano en varones y mujeres es el mismo, podemos afirmar que el peso no depende del género. Por tanto, estudiar si existe relación entre estas dos variables, una cualitativa y una cuantitativa, es equivalente a efectuar un contraste de comparación de la tendencia central de esos dos grupos, en media o en mediana. Vamos entonces a ver con detalle las distintas situaciones que nos podemos encontrar. Dependiendo del tipo de datos, trabajaremos de forma diferente si los datos son normales o no se ajustan a una ley normal. Hemos visto en la parte descriptiva cómo representando los datos mediante un boxplot y viendo dónde queda la línea que representa la mediana, si está centrada con respecto al primero y al tercer cuartil. Esto nos da una idea de que la distribución es simétrica y que efectivamente se puede corresponder con una distribución normal. Esta sería la representación gráfica de una normal. Hay un valor que es el más frecuente. Este valor verifica que la mitad de los valores son más pequeños, la otra mitad más grandes. Bueno, pues esta es la típica distribución que nos encontramos cuando los datos se ajustan a una ley normal. Cuando esto no ocurre, aquí hay una desviación de la mediana, está más cerca del tercer cuartil que del primero, o aquí hemos representado una curva que presenta una asimetría. Bueno, pues según sean normales o no, trabajaremos de forma diferente. El planteamiento, la hipótesis de partida, cuando los datos son normales, es este. La hipótesis nula es que los dos grupos tienen la misma media. Obsérvese que se ha puesto mus1 igual a mus2 porque estamos hablando a nivel teórico, a nivel de la población. La hipótesis alternativa depende. En unos casos nos interesará contrastar contra la alternativa de que las dos medias son diferentes. En este caso, por ejemplo, que queríamos saber si los pesos eran iguales o diferentes, podría ser un contraste de este tipo, le llamaríamos un contraste bilateral, porque se puede dar en los dos sentidos, y habrá otros casos en los que eso no tenga sentido y nos interese probar que la media de un grupo es estrictamente mayor que la del otro o viceversa. Por poner un ejemplo, imaginemos que estamos dando a un grupo de mujeres pues unas pastillas para adelgazar. Evidentemente, si las pesáramos antes y después, pues diremos que el medicamento es efectivo si después del tratamiento pesan menos que antes, no si pesan diferente. Bueno, entonces la hipótesis alternativa puede ser de esta forma o de estas otras. Aquí hablaremos de un contraste bilateral y en estos casos hablaremos de contrastes unilaterales. Si tenemos datos que no se ajustan a una ley normal, en lugar de contrastar la hipótesis de que las dos medias son iguales, contrastamos la hipótesis de que la mediana del primer grupo es igual a la mediana del segundo. En cuanto a la hipótesis alternativa, es absolutamente equivalente a lo que he dicho antes, pero con las medianas. Vamos a poner un 1 y un 2 para indicar que el tratamiento en este caso es para datos normales y cuando pongamos el 2, pues son datos que no se ajustan al modelo normal. En el caso de tener datos que se ajustan a una ley normal, es distinto si estamos trabajando con datos independientes o con datos apareados. Esta idea tiene que estar clara. Cuando trabajamos en estadística con datos independientes, nos estamos refiriendo a que de los dos grupos en estudio, uno está formado por unos sujetos y el segundo está formado por otros.
Cuando hablamos de datos apareados, de datos relacionados, nos estamos refiriendo a aquella situación en la cual a un mismo sujeto se le evalúa dos veces, en dos tiempos, en dos situaciones, etc. Bueno, pues el tratamiento estadístico se hace de diferente manera. Vamos a trabajar primero con esta situación. Los datos suponemos que se ajustan a esa forma normal, a ese modelo normal, y vamos a imaginar que son independientes. Bueno, pues también hay que diferenciar según estemos trabajando con muestras grandes o con muestras pequeñas. En un momentito aclararemos lo que esto significa. Tanto si tenemos muestras grandes como si tenemos muestras pequeñas, la idea es la siguiente. Nosotros queremos contrastar la hipótesis teórica de partida de que los dos grupos tienen la misma media, que la media del primer grupo, mus1, es igual a la media del segundo, que hemos llamado mus2. ¿Cómo vamos a tomar la decisión de aceptarla o rechazarla? Pues vamos a ver qué obtenemos con los datos con los que estamos trabajando. Nosotros no conocemos ni mus1 ni mus2, evidentemente, pero sí conocemos los valores equivalentes, lo que llamamos estimadores, que son los valores en las muestras respectivas. De forma que lo que sí podemos nosotros trabajar es evaluando lo que difiere la media x/1 de la media x/2, es decir, la media del primer grupo de la media del segundo. ¿Qué ocurre? Que si esta diferencia fuera nula, nosotros deduciríamos de aquí que eran iguales y por tanto podríamos concluir que las dos medias teóricas también las podíamos suponer iguales. Pero en la práctica nosotros sabemos que la media muestral cambia de muestra a muestra. Con un solo sujeto que cambiásemos ya cambiaría ese valor. Por tanto, no se trabaja directamente con la discrepancia, con la diferencia entre x/1 y x/2, sino que la relativizamos en relación a una cantidad que tiene que ver con la variabilidad esperada para esa diferencia de medias. En realidad, esa variabilidad esperada tiene una fórmula, como es lógico, y la fórmula tiene este aspecto. En realidad es el error estándar de la diferencia de medias y se calcula como S sub 1 al cuadrado, que es la varianza del primer grupo partido por el tamaño muestral de ese grupo, más la varianza del segundo grupo partido por el tamaño muestral de ese grupo. Entonces, aunque nos interesa realmente esta discrepancia, la vamos a expresar en forma relativizada. Ahora, lo que nos queda por decidir es si esa diferencia relativizada es grande o pequeña. Por tanto, tenemos un interrogante al que tenemos que dar respuesta. ¿Y cómo decidimos si es grande o pequeña? Y además tiene que decidirlo igual todos los investigadores, no puede ser una cuestión subjetiva. Entonces, aquí es donde cambia. Si las muestras son grandes, entonces lo que hacemos es que trabajamos con un modelo estadístico, con el modelo normal al que habíamos aludido antes. Sin embargo, cuando las muestras son pequeñas, se trabaja con otro modelo equivalente, pero que tiene unas características un poco diferentes, que es la t-de-Student. De estos modelos es de donde vamos a sacar los puntos críticos, los valores a partir de los cuales todos decidiremos si la discrepancia de la que estamos hablando es grande o pequeña. Si es grande, decidiríamos que esta hipótesis no se puede mantener y si es pequeña, la mantendríamos hasta tener nueva información. Vamos a imaginar que nuestras muestras son grandes por un momento y en ese caso lo que haríamos era buscar un valor concreto sacado de este modelo normal que si trabajásemos con un nivel de confianza del 95%, es decir, en 95 de cada 100 veces que hiciéramos esto, pues llegaríamos a conclusiones que son fiables, pero asumiendo que podría haber un error del 5%, en ese caso, en el modelo normal, ese punto crítico es aproximadamente 1,96. De manera que, si esta fórmula toma un valor para nuestros datos que supera el 1,96, que es lo que hemos llamado el punto crítico, entonces diremos que discrepan suficientemente como para atrevernos a rechazar la hipótesis nula con un riesgo pequeño, en este caso un riesgo menor del 5%. ¿Qué sucede cuando tenemos muestras pequeñas? El punto crítico le vamos a sacar de otro modelo, del modelo de Student. Lo único que tenemos que saber es que el valor crítico tomado de una t-de-Student es siempre mayor que el valor crítico tomado de una normal. Lógicamente, la discrepancia tiene que ser más clara para que, tomando la decisión desde unas muestras más pequeñas, vaya a ser válida. De manera que este valor, en general, es mayor que el correspondiente valor crítico tomado de un modelo normal. Salvo que
el tamaño muestral supere el valor de 30 aproximadamente. Si el tamaño muestral es mayor o igual a 30, estos valores críticos son prácticamente coincidentes. Aquí tenemos información de por qué los estadísticos hablamos de que cuando tenemos tamaños muestrales menores de 30 hablamos realmente de muestras pequeñas y cuando tenemos valores mayores de 30 hablamos de muestras grandes. En realidad, porque el punto crítico que nos va a permitir tomar decisiones difiere considerablemente cuando es menor de 30, pero cuando es 30 o más prácticamente son idénticos. ¿Qué hemos hecho entonces? Pues hemos comparado el valor experimental, que era el valor que tomaba esa fórmula con nuestros datos, lo hemos comparado con un valor crítico tomado de un modelo, bien fuera un modelo normal o un modelo t-de-Student, y lo que hemos hecho ha sido ver si el valor experimental era más grande que el valor crítico, en cuyo caso rechazábamos la hipótesis nula. Pero ¿qué hacemos cuando metemos los datos en el ordenador? Pues cuando metemos los datos en el ordenador, ya hemos dicho en otro momento que el ordenador se comunica con nosotros con una cantidad que denomina el p-valor o la significación. Si este p-valor es menor de 0,05, entonces asumimos que el riesgo es pequeño al atrevernos a rechazar el supuesto teórico de que las dos medias son iguales. Y por tanto concluiríamos que debemos rechazar la igualdad de medias. De ahí deducimos lo que realmente queríamos al principio, y es declarar que las dos variables en estudio estaban relacionadas. Cuando las muestras son pequeñas, aquí he puesto una fotografía de Gosset, que es el nombre del que conocemos como Student, que este era un seudónimo, y fue el que trabajó, el que aportó ideas más interesantes para la situación de tener muestras pequeñas. Y en este caso, cuando tenemos muestras pequeñas, pues si además tenemos varianzas desconocidas, pues las cosas hay que hacerlas con un poquito más de cuidado. Y en este caso, pues los test estadísticos se plantean de forma diferente el estudio cuando las varianzas, a pesar de ser desconocidas, las podemos suponer iguales, o por el contrario hay información para suponer que son distintas. Cuando las podemos suponer iguales, en estadística se habla de situación de homocedasticidad, y cuando las son distintas o las podemos suponer distintas, hablamos de situación de heterocedasticidad. En ambos casos se va a trabajar con una t-de-Student, pero bueno, los grados de libertad van a ser diferentes, y lo importante para nosotros es que vamos a tener puntos críticos diferentes. Solo a modo de visualizarlas he puesto la expresión de las fórmulas con las que trabaja la máquina, pero no es en absoluto necesario que ustedes las memoricen. Observen esta, en este caso, por ejemplo, arriba está exactamente lo mismo que teníamos antes, la diferencia entre las dos medias, y aquí en lugar de poner S1 al cuadrado partido por N1, la varianza del primero partido por su tamaño muestral y la varianza del segundo partido por el tamaño muestral, como estamos suponiendo que hay homocedasticidad, que tienen la misma varianza, lo que hacemos es no trabajar ni con la de una muestra ni con la otra, sino con una media ponderada de las dos. Algo similar ocurre en el siguiente caso. Pero las fórmulas, los usuarios pueden olvidarse tranquilamente de ellas, porque lo que van a necesitar es trabajar con el ordenador. Aquí he puesto una salida típica, concretamente esta es del SPSS, pero podría ser de cualquier otro programa. Cuando metemos los datos y le decimos que aplique y nos haga la comparación de las medias, nos sale una información similar a esta. En principio nos suele dar información de tipo descriptivo, cuánto vale una media, cuánto vale la otra, la desviación típica, el error estándar de la media, y abajo aparece un cuadro que es donde está la información más relevante. Obsérvese lo siguiente. En este cuadro, lo primero que aparece, que he recuadrado con rojo, es la parte correspondiente al estudio de si las varianzas de los dos grupos son iguales o no. Concretamente, este programa trabaja con el test de Levene, pero hay otros. Aunque este test no le vamos a ver con detenimiento, lo único importante es tener en cuenta de qué parte y cómo se concluye. Ya sabemos que en estadística funcionamos como en los juicios. En los juicios todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. En estadística todo es igual hasta que se demuestra lo contrario. Si vamos a estudiar si dos grupos tienen la misma variabilidad, pues el supuesto de partida, la hipótesis nula, sería que los dos grupos tienen la misma dispersión, contra la alternativa de que eso no es cierto.
el modelo matemático con el que trabaja es otro, es la F de Snedeker, tampoco es importante. Lo que sí es importante es que observen que aquí aparece una significación. En realidad ya saben que en el SPSS, en lugar de escribir directamente p-valor, escribe sig de significación. Si observan, en este caso, para estos datos que estábamos trabajando del peso y el género, aparece una significación de 0.34, que es mayor de 0.05, lo cual significa que hay razones para mantener esta hipótesis nula. Más bien diríamos que no hemos encontrado razones para rechazarla, a no ser que asumiéramos un riesgo muy elevado, que sería de un 34%. Por tanto, asumimos la igualdad de varianzas. Y luego, aunque el ordenador trabaja y nos pone el valor experimental, que sería el valor numérico de esas dos fórmulas que he quitado enseguida para que los usuarios no se asusten, pues en un caso o en el otro nos da los valores que tomarían esas fórmulas y al lado nos aparece la significación. Concretamente, esta que es la que tenemos que leer, no importa que aparezcan las dos, nosotros tenemos que saber cuál debemos de leer. Aquí, en este caso, como el p-valor para este contraste era mayor de 0.05, vamos a declarar que tienen las mismas varianzas, es decir, los dos grupos se pueden suponer homocedásticos. En ese caso, la t experimental vale 6.09 y la significación correspondiente es 0.000. Es decir, realmente el p-valor es menor de 0.05 y por tanto declaramos que tienen diferencia, los pesos son diferentes en el grupo de los hombres y en el grupo de las mujeres. Y por tanto, si los pesos medios son diferentes, concluiríamos con respecto a la primera hipótesis que nos planteamos que la variable peso sí está relacionada, sí depende del género.